es estar en la casa del Señor, donde la invitación es adorarle, es a bendecirle, es a estar en su presencia, donde no somos molestados, no somos distraídos el tiempo para Él. Así que yo doy gracias. Siempre para mí es un honor poder estar en este lugar, un honor que el Señor me concede, en el cual no he hecho ningún mérito, pero Él lo hace solamente porque es bueno. Y quería comentarles que sabe que la oración es el único medio donde nadie puede interferir, ni siquiera el enemigo, nadie. Y entonces de ahí es lo que es poderosa la oración. Y nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que es la manera de alcanzar el cielo. Es la manera de estar en la presencia de Dios por medio de la oración, por medio de la conversación. Y cuántos testimonios hay, ¿no es cierto?, de personas que han orado con todo su corazón y el Señor ha respondido. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Él puede hacer lo que nosotros pensamos que no se puede. Él dice, sí se puede. Cuando una madre ora por un hijo, ¿verdad?, que está quizás desahuciado, o por un hijo que está en un vicio, hay poder en esa oración. Hay esperanza, hay seguridad. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. ¿Y cuántos hombres oraron y se produjeron grandes cosas? Como Elías, que oró y no hubo lluvia. Un solo hombre lo hizo. Y también después oró y vino la lluvia. Pero nosotros es como que menospreciamos este ministerio y esta bendición que tenemos de parte de Dios de orar. No la usamos como deberíamos de hacerlo. Y aquí podemos ver nosotros que un pueblo, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva oraron y su líder salió libre, Pedro, ¿verdad? Ellos oraron. Entonces hay poder en la oración. Y yo quiero motivarnos en esta mañana que nosotros podamos entender que somos un pueblo de sacerdotes. El sacerdote es aquel que ora y que intercede. No es el curita que a lo mejor usted alguna vez conoció. Nosotros somos sacerdotes de Dios porque tenemos comunión con Él. Y al tener comunión con Él, Él nos oye y nosotros podemos pedir no solo a favor de nosotros, sino principalmente a favor de otros. Y quiero llevarlos a un libro muy precioso, que es el libro de Nehemías. Vamos a leer el capítulo 1 de Nehemías y vamos a leerlo completo. No se asusten, tiene solo 11 versículos. ¿Ya? En Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al 11, vamos a darle lectura. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quiliú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo,
Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cierren sus ojos. Señor, estamos delante de tu palabra, la hemos leído. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, que es la única que convierte el alma, que es la única poderosa para cambiar los corazones y las vidas. Por eso la leímos, la estudiamos, Señor, porque en ellas hay vida. Y en ellas están impresos, Señor, los ejemplos de hombres y mujeres que fueron instrumentos útiles en tus manos. Bendíganos, denos gracia, denos sabiduría. Y que la presencia gloriosa del Espíritu Santo nos abra el entendimiento y toque las vidas de los corazones para que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es una oración muy motivadora, muy poderosa. Y quiero contarles quién era Nehemías. Nehemías era un judío que nació bajo el exilio babilónico. Fue llevado, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente fue llevada? Esclavos. ¿Por qué? Por la desobediencia de Israel. Porque ellos se olvidaban de Dios. Porque ellos ponían, ¿no es cierto?, su corazón en otras cosas. Y el Señor se los advirtió. Y nosotros a través de la Escritura podemos ver cómo en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías, el Señor le habla a su pueblo y dice, pero si ustedes se arrepienten, no vendrá este castigo sobre ustedes. Pero el pueblo no se arrepintió. ¿Qué diferencia hay entre nosotros hoy? Ninguna. Porque la palabra nos habla al arrepentimiento, a la consagración, a apartarse del mal, a poner en primer lugar a Dios, el centro de nuestras vidas. Y nos hemos acostumbrado a escuchar palabras, pero no hemos acostumbrado a no obedecerla. Entonces el Señor les había dicho, los voy a llevar, los voy a sacar, van a ser esclavos. Y vino el imperio babilónico, ¿no es cierto? Y se llevó lo mejor. Pero también dejó algunas familias allá. Y Nehemías es hijo. Él nació exiliado. Y entonces, ¿saben lo que significa su nombre? Consuelo de Jehová. Mire qué lindo, un lindo nombre para ponerle a un hijo. Y entonces, era la fuente. Para Nehemías, Dios era la fuente y fuerza de su vida. Me encanta saber de que él no vivió en Jerusalén. Él nació en una tierra extraña. Pero hay algo que, a través de lo que leímos, este hombre ama profundamente su tierra. Ama profundamente Jerusalén. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo puede ser? De verdad que un joven, ¿no es cierto?, que de padres chilenos que nazca en Perú, por ejemplo, ame profundamente Chile. ¿Cómo puede pasar eso? Y sí, ¿no es cierto? Que los peruanos no tienen buena. Disculpando a la hermana Francisca, que es peruana. No, ella nos ama, por eso está acá en Chile. Entonces, ¿sabe por qué? Los padres impregnaron en Nehemías el amor por su pueblo. Son los padres los que llevaron a Nehemías a amar profundamente al pueblo de Dios.
Y Dios siempre le ha hecho promesas a su pueblo. ¿Se acuerda cuando estaban en Egipto? Les voy a dar un libertador. Les voy a dar un salvador. ¿Y lo hizo? Sí lo hizo. Porque Dios cumple las promesas. Y acá también Nehemías sabía que había una promesa, que el Señor los iba a sacar de ahí. ¿Y saben lo maravilloso? Que en ese tiempo se habían cumplido los tiempos. Las 70 semanas habían cumplido. Y ya había salido un decreto del rey que todo el judío que quisiera volver a su tierra podía hacerlo. Mire lo que él, seguramente sus padres le contaron, él lo estaba viendo. Pero entonces, aunque eso había sucedido, los vecinos de Jerusalén se habían opuesto. Siempre van a haber enemigos. Siempre va a haber gente que se va a oponer a tu crecimiento, a tu bendición. Entonces, dice que Nehemías, ¿verdad?, está ahí y él sabía que Dios tenía promesa. Y él recibe una noticia. Porque cuando usted pregunta, cuando usted está interesado por algo, y llega uno de sus hermanos, que podría ser un hermano de sangre o podría ser un hermano del pueblo, ¿verdad? Y llega y le dice, oye, Ananí se llamaba, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Jerusalén? Y ahí él le dice, no, lo que se pudo construir, los enemigos lo han derribado. Y aquí nosotros podemos ver en el versículo 4, ¿cuál es la reacción de Nehemías? Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Qué pasa cuando tú te sientas? Tú estás recibiendo una noticia de pie. Es porque te impactó profundamente. No te puedes contener en pie. Y él se sentó porque fue tocado profundamente sus emociones, su corazón, todo su ser, porque estas no eran buenas noticias. Él quería que el pueblo, ¿no es cierto?, las promesas de Dios, la ciudad santa, Jerusalén, fueran reconstruidos sus muros, ¿no es cierto?, y fuera reconstruido todo lo que había sido destruido. Entonces él toma una decisión. Y antes quiero contarles, hermanos, que este varón había logrado no ser cualquier hombre ahí. Era un hombre sobresaliente. Era un hombre de gran influencia. Porque ¿quién era él? El copero del rey. No era el que le servía el vino, hermano. No, usted no crea que era un garzón. Dice que el copero era un hombre como un embajador. Era un diplomático delante del pueblo. Era el hombre que el rey confiaba profundamente. Por lo tanto, él verificaba que todo lo que llegaba a la boca del rey estuviera sano, estuviera sin veneno, estuviera sin nada que el rey se pudiera enfermar. ¿A quién le daría a usted ese honor si usted fuera importante? A alguien de confianza, ¿no es cierto? Entonces este hombre es sobresaliente. No solamente era un cautivo nacido allá, sino que subió. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede llegar a tan alto? Por el buen testimonio. Que eso nos cuesta tanto a todos nosotros, tener un buen testimonio. De que las personas confíen en nosotros. De que tú sí seas sí. Hermana, ¿va a comprometerse con esto? Sí. Y no que uno diga, sí dijo que sí, pero no.
un hombre de verdad. ¿Cómo llegó si él era extranjero? Se supone que otro extranjero, un babilónico, debería de estar ahí, ¿verdad? Como también los jóvenes hebreos llegaron alto, sobresalientes, porque su fe estaba por sobre los privilegios. ¿Sabe que este hombre, Nehemías, está en muy buena posición? Buen pasar. Le pagaban buen sueldo, yo creo. Bien respetado. Seguramente tenía hijos, estaba casado, su buena casa. Pero eso no lo hizo olvidarse de quién era. No se olvidó de quién era su Dios. No se olvidó del llamado que él tenía en su corazón. ¿Cuánta gente hay, hermano, que cuando logra una posición cómoda, cuando está ganando dinero, cuando tiene comodidades, se olvida del compromiso, del amor que le debe a Dios? ¿Cuánta gente que en necesidad son fieles? Luego pasó la necesidad, se olvidaron. Señor, dame esto, Señor, dame este otro. El Señor se lo da, no aparecen más. Pero me encanta este hombre que no se olvidó, que podría haberlo hecho, ¿verdad? Claro, yo no conocí nada de allá. Pero ahí está, hermanos y hermanas, la responsabilidad de los padres de enseñarles el temor de Dios a nuestros hijos. Somos nosotros, ni siquiera es la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que en el día a día, cuando nos levantamos, cuando comimos, cuando conversamos, cuando caminamos, mira hijo, mira hija, mira el Señor que es bueno. Mira cómo el Señor nos ha dado alimento. Mira cómo el Señor te ha vestido. Cómo el Señor te ha dado inteligencia. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros solamente le inflamos el ego a los hijos. Es que tú eres. Ay, eres tan hermoso. Eres tan inteligente. Todo viene de Dios. Que la persona sea inteligencia, que tenga sabiduría, que sea sano. Es la misericordia de Dios. Y me encanta este hombre porque mire el corazón que él tiene. En estos días, yo me acuerdo que los primeros años que yo iba a una iglesia, a la primera iglesia, vi hombres así. No así en el corazón, sino lo que hacen. Porque dice que él se sentó y lloró. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos hombres llorando en la presencia de Dios? Porque las mujeres lloramos. Las mujeres lloramos. Pero depende por qué lloramos. Pero este hombre llora por las malas noticias que le dan de su pueblo. Él se entristeció. Él quebrantó su corazón y dice, yo no quiero, no esperaba esto. Yo esperaba que ya los muros estuvieran construidos. Y él llora, se contriñe todo su ser. Y no solo queda en eso, sino que él declara ayuno. Para los que no saben, ayuno es dejar de comer por una causa, no por para pasar hambre. Sí, Señor, yo voy a ayunar por esta causa. Yo me voy a abstener de comer. No voy a tomar desayuno o no voy a almorzar. Y ese tiempo que no voy a comer, me voy a ir a orar. Me voy a ir a leer tu palabra. ¿Sabe que en los tiempos pasados el ayuno era muy común? Hoy en día, muy poco. Y se nota.
¿Cómo estamos? Estamos bendecidos porque tenemos mucho para comer. Y esa es la gracia de Dios. Pero también debemos de pedirle, Señor, ayúdame a regular esto, a tener el control de mi apetito. Y este hombre ayuna, ¿no es cierto? Lo vemos. Y que él tiene, ¿sabe? Fervor, tiene amor, tiene fuerza. Es un apasionado por la obra de Dios. Entonces él dice que él lloró. No hubo una oración que él preparó. Porque a veces nosotros preparamos la oración y dice, ya. No, porque fue algo espontáneo. Él sintió eso, se sentó y luego cayó de rodillas y empezó a orar. No fue algo formal, fue algo instantáneo en el cual él se puso y derramó, ¿verdad? Su alma estaba agitada en lo más hondo. Y es así, hermanos, como nosotros debemos acercarnos a Dios. Sinceramente, porque a Él no lo engañamos. No se puede engañar. Hay mucha gente que se acerca de bocas y que hacemos oraciones muy lindas para impresionar a los demás. Pero eso no le agrada a Dios. Tu oración puede ser cortita, con palabras sencillas, pero sinceras. Pero también pueden ser oraciones bien preparadas, ¿verdad? Es el corazón. Entonces, nosotros debemos de buscar a Dios, porque Dios ama, dice Salvador, alegre, no el que da solo dinero, el que da su corazón, el que da su tiempo, el que da su alma, el que da el centro de su vida, es movido por el amor que tiene por la obra de Dios. Nehemías podía estar tranquilo, ¿no es cierto?, en su casa, sus labores. Pucha, qué pena, Anani. Qué pena que esté pasando eso ya. Porque él estaba súper bien. Esa es la diferencia de un corazón, ¿verdad?, que contempla la obra de Dios, aunque esté distante, como de Él. Él estaba impregnado de eso. Entonces él ora ferviente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la oración ferviente del justo puede mucho. Y lo sabemos el versículo, lo repetimos. Pero el hacerlo tiene el poder. Vemos los resultados. La segunda parte, ¿no es cierto?, que nos identifica esta oración es el conocimiento. El versículo 5, ¿qué dice Jeremías? Dice, y dije, él en primera persona nos está contando la historia. Hermano, ¿quién imprimió esto? ¿Quién lo guardó? Dios. Porque iba a ser una inspiración y para mostrarnos un hombre, un instrumento. Hermano, hermana, tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no sabes cómo Dios necesita instrumentos para ser usados en las decisiones, en los momentos precisos. Yo creo que Nehemías no sabía lo que iba a pasar con él. Su corazón estaba pegado al corazón de Dios. Entonces Nehemías dice, y dije, ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él conoce quién es Dios. Él lo conoce. Por eso Él le dice, te ruego Jehová, Dios de los cielos, tú lo hiciste todo, dice Él. Eres fuerte, eres grande y temible.
Hermanos, nosotros conocemos el amor, la misericordia, la compasión, pero si tú te pones al otro lado, Dios es terrible. Dios es terrible porque Él es justo. Y nadie se presentará delante de Él, ¿no es cierto? Y vivirá. Entonces nosotros conocemos del amor de Dios, conocemos de todo eso, pero Dios es terrible. Y dice, Él conocía otra cosa, que Dios guardaba el pacto y la misericordia. Dice, cuando Dios hace promesas, Él las cumple. A los quienes, dice Nehemías, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuántos guardan los mandamientos de Dios? Que así sea, que así sea. Porque para ellos hay promesa, para los que guardan los mandamientos. Entonces, Nehemías creía en la grandeza de Dios, en su terribilidad, en todo el poder que Dios tiene. Nehemías lo conocía. También conocía la fidelidad y la misericordia de Dios. Qué hermoso. El que a Dios viene debe creer que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Él es el motivador más grande que existe, porque siempre te pide algo y te premia. Gracias al Señor. Entonces, conocer a tal Dios y de tal manera es pedir y esperar mucho. Cuando tú pides algo, debes de esperar mucho, porque el Dios que estamos pidiendo, Él es generoso. Dios, hermanos, cuando tú le pides, debes de esperar hazañas. Debes de esperar cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Entonces, aquí nosotros podemos ver la fe de Nehemías. Tú eres Dios que cumple promesas. Tú eres grande, tú eres fuerte y tú eres poderoso. Tú puedes hacerlo. Entonces, vemos aquí la oración. Número 3, versículo 6, la importunidad. Versículo 6 dice: esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él le pide que Dios esté atento. Señor, esté atento tu oído. Estén abiertos tus ojos. Yo lo que te estoy diciendo, Señor, es tan importante que necesito que tú me pongas atención. ¿Y cuándo oráis, Nehemías? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas veces? Día y noche. Igual que nosotros. No. Entonces, ¿sabe por qué dice que esta oración es inoportuna? Porque lo está haciendo día y noche. Acuérdense de la viuda. Es la insistencia, es la perseverancia. La viuda iba, ¿no es cierto? Hazme justicia, juez, hazme justicia. El juez que dice que era injusto. Y por la inoportunidad de ella, esta mujer dice, no me deja tranquilo. A la hora que salgo está afuera ahí. Juez, hazme justicia. Y por eso dice, le haré justicia. Pero nuestro Dios no es injusto. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es justo. Es misericordioso. Pero ¿qué nos enseña aquí Nehemías? Que hay que hacerlo, hacerlo, hacerlo. No porque Dios no lo quiera hacer, sino porque nosotros somos fortalecidos mientras esperamos la respuesta de Dios. A Dios no lo vamos a convencer de nada que Él no quiera hacer.
A veces la gente dice, voy a ayunar para que Dios me responda. Como que una insignificante pasada de hambre nos va a cambiarle la mano a Dios. No, Dios está tratando con nosotros, hermano. Cuando oramos y no recibimos respuesta, lo hemos aprendido que Dios está tratando con nosotros. Está enseñando a depender de Él. Por eso la oración debe ser continua. Señor, sigo esperando en ti. Señor, mi petición está delante de ti. Señor, ¿usted sabe? Sí, dice el Señor, yo sé. Pero qué bueno que vengas. Cada mañana, cada tarde, o en las vigilias de la noche. Cuando no puedes dormir, es una cita con el Señor para poder, ¿no es cierto?, hacerlo. Entonces le dice, Señor, esté atento, por favor, a la oración. Él insiste. Dice que la inoportunidad es un elemento vital de la oración que prevalece. Es vital que oremos, oremos, oremos y oremos. Entonces, cuando el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, estaba en batalla contra Amalek, ¿qué hacían con Moisés? Que levantara su brazo. Para que él, cansado, necesitaba, ¿no es cierto?, seguir clamando y orando delante de Dios. Y esto es lo que hacía Nehemías. Y nosotros debemos, hermanos, de seguir predicando, de seguir obedeciendo, de seguir viviendo la palabra y haciendo el bien, ¿verdad? Porque así solamente segaremos bendiciones si no decaemos, si no desmayamos, porque el ser humano tiene la tendencia a agotarse. No, ya me cansé. Y por eso, precisamente por eso, existen los templos, donde venimos a renovar fuerzas, donde venimos a buscar la comunión de Dios, donde venimos, cantamos con los hermanos, nos emocionamos, lloramos, adoramos a Dios, levantamos manos santas y el Señor nos habla y nos vamos renovados otra vez. Por eso es, porque necesitamos de esa fuerza, de esa gracia del Señor. El punto número 4 de la oración de Nehemías es la confesión. Versículos 6 y 7. El versículo 6, sí, ya habíamos orado. Él confiesa, ¿no es cierto? Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos pecado contra ti. Él dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y el versículo 7, hija, por favor. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Porque Él se hace cargo de los pecados de otros. Porque Él sabe la historia. Porque Él sabe que el pueblo está en esas condiciones por su pecado, por su desobediencia. Vinieron, ¿no es cierto?, el imperio babilónico y los llevó cautivos. Por no honrar y bendecir a Dios. Y Él dice, Señor, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra Dios. Y nosotros igual, hermano. Nuestra oración debe llevar confesión. Se nos ha enseñado los días martes. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Todos, de pensamiento, de mirar, de oír, de hablar. Pero ¿sabe cuál es nuestro pecado? Que nos falta de lo que Nehemías tenía mucho, el amor por su obra, el amor por su pueblo, el amor por los santos, el amor por lo que, si la obra está creciendo, si faltan hermanos. ¿Cuántos de nosotros doblamos la rodilla y decimos, Señor, yo oro por tu iglesia? Yo oro por los santos de aquel lugar. Yo oro por esta hermana que está débil. Yo oro por este hermano que tiene problemas. Yo oro por este hermano que está llevando una carga pesada.
Eso es amor por la obra de Dios. Necesitamos nosotros mirarnos, ¿verdad? Porque lo más fácil, ¿sabe qué es? Criticar. Lo más fácil es decir, ¿viste que faltan hartos hermanos? Los pastores deben de estar en pecado. Los pastores no han hecho la pega. Pero la iglesia es un cuerpo donde todos somos afectados. Todos. Porque hay muchas cosas que nosotros, como siervos de Dios, no sabemos. Y hay cosas que usted sabe. Y no debe hacerlo para comentar con otros, debe hacerlo para orar. Para orar. Con mi esposo comentamos que a veces tenemos sueños con personas que no están. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? Para orar. Para orar por esas personas. Para orar, porque uno dice, ni siquiera yo he pensado, ni me he acordado de esta persona. ¿Le ha pasado a usted? Y dice, oye, me soñé con esto. Para orar. Dios quiere hacerte parte de su plan. Es lo que hizo con Nehemías. Le dijo, Nehemías, yo tengo un plan y quiero hacerte parte del sueño que yo tengo. Y Nehemías, ¿qué dijo? Estoy listo. Estoy listo, Señor. Estoy listo. Estoy listo. No me importa nada de todas estas comodidades que tengo. Del carro tirado por caballos que seguramente tenía en Babilonia, no sé cuánta riqueza. Él no le interesó. Había un amor superior delante de Dios, que es, ¿no es cierto?, que se haga la voluntad de Dios con su pueblo. Nosotros estamos inmersos aquí, hermanos, somos parte de esta congregación. Nuestro deber es orar por nosotros. Nehemías nos dijo, Señor, no me interesan los demás, yo te pido perdón por mis pecados. No, él dijo, se hizo parte, se echó encima la carga, dijo, hemos pecado. En gran manera nos hemos corrompido. Porque esta generación, hermano, se ha vuelto tan egoísta. Yo nomás. Si yo estoy bien, importa a los otros. En algún pecado estarán. Porque así los evangélicos juzgamos. Se nos prohíbe juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el pueblo de Dios es el que más juzga. No entendemos. ¿Cómo hay que explicarlo para que veamos que no tenemos que juzgar? Y ese es un pecado, hermano. La murmuración, el pelambre en el camino hacia la tierra prometida. ¿Qué hacían los israelitas? Ay, ¿viste? Moisés tenía la culpa de todo. Porque si alguien tienen que culpar. No, si el pastor debe ser. Pero ¿cuántos oramos por los pastores? ¿Cuántos oramos por ellos? Porque ¿qué quiere el enemigo? Destruir la cabeza. Y ahí, a todos los demás. Entonces, Nehemías tenía las cosas clarísimas. Por él dice, Señor, yo y la casa de mi padre, toda mi familia hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado. Qué hermoso es este hombre. El pecado. Usted y yo sabemos lo que es pecado. Usted y yo sabemos lo que no debemos hacer y que estamos haciendo. Y eso, ¿sabe qué? Es tratar falsamente con Dios. Porque Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Y a veces queremos aparentar. ¿Y de qué vale eso? Dice el Señor, las apariencias te pueden engañar a ti, pero no a mí, dice el Señor. Entonces nosotros, hermanos, somos responsables de tener una perfecta comunión con Dios. Entonces, esto de aparentar que tenemos comunión con Dios es muy grave.
Es un engaño. Por eso nosotros debemos de cada día arrepentirnos. Y tenemos la ayuda preciosa del Espíritu Santo, que el Señor, si Dios te ha ofendido en algo que yo no me haya dado cuenta, dímelo, Señor. Y el Señor te lo dirá clarito, 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 ¿verdad? Entonces, la poca fe, la incredulidad, también es un pecado. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado y pedimos algo que no creemos que lo vamos a recibir? Pedimos y pedimos mal, dice Santiago, porque pedimos para nuestros deleites, para lo que yo creo que debe ser, egoístamente. Entonces, nosotros debemos de arrepentirnos día a día. No el año pasado, ni siquiera ayer, hoy. Y eso es lo que está haciendo Nehemías, pidiendo. La esclavitud espiritual y el fracaso el pecado nos lleva a esto, a sentirnos fracasados, a sentirnos que nada nos sale bien. Hermanas, hermanos, si usted ve que por el camino que va le va mal, cambie de rumbo. No es por ahí. Y tenemos que pedirle la dirección del Señor, ¿verdad? Y el quinto punto es la fe que Nehemías tenía, versículos 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La fe. Él creía en las promesas que Dios había dicho. Tú dijiste, Señor, que iba a suceder esto. Tú dijiste que si nosotros perseveramos en el pecado, nos ibas a dispersar. Y sabemos nosotros que judíos hay por toda la tierra. Pero la promesa es que un día el Señor los va a traer de vuelta. Acuérdate ahora de la promesa que dijiste. Confío, Señor, en ti. Confío en lo que tú has dicho. Entonces, al volverse al Señor, Nehemías sabía que Dios tenía el poder para cambiar todas las cosas. Él podía cambiar. Por eso le dice, acuérdate. ¿Podemos nosotros decirle al Señor, acuérdate? Acuérdate de esta promesa, Señor. Acuérdate que tú dijiste que ibas a estar siempre conmigo. ¿Podemos decir eso? Está escrito. Está escrito. Si usted no recuerda promesa es porque no lee la Escritura. Yo te bendeciré, dice el Señor. A los obedientes hay bendiciones que estará con nosotros. Entonces, Isaías aquí muestra tu gran confianza. Decirle, Señor, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Y vas a traernos de nuevo. Y le dice al Señor, tú prometiste, ¿me puedes poner el versículo 10, hija? Tú prometiste que vas a traer a tu pueblo. Y yo espero en eso, de que se van a levantar los muros y que tu obra se va a manifestar. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Le dice, son tu pueblo. ¿Qué somos nosotros? Pueblo de Dios. Somos sus hijos. Por lo tanto, hay promesas para nosotros. Por eso nosotros debemos de amar su obra. Esta es parte del cuerpo de Cristo, lo que somos nosotros. No menosprecie porque sean pocos o muchos. Hay gente que cree que son válidos donde hay millones, miles. Tenemos tanto valor para Dios, uno solo, que miles. Porque Él pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Entonces, la fe de Nehemías lleva audacia.
Porque le dice, tú lo prometiste, Señor, y si lo prometiste, yo lo creo. Yo sé que esos muros se van a levantar. Tú lo vas a hacer, Señor, ¿verdad? Mira, este hombre sabe que los hombres de fe miran directamente al rostro de Dios. Por fe. No que porque Dios está en todas partes. Y imagínate si tú te arrodillas, ¿estará Dios ahí? Por supuesto que Él está ahí, está mirándote. Entonces los hombres de fe, las mujeres de fe, miramos directamente al rostro de Dios para decirle: en ti confío, en ti espero, Señor, lo que has prometido lo harás. Verán mis ojos tu gloria, Señor, verán mis ojos ver lo que tú has prometido. Y el versículo 11 dice: te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí nosotros podemos ver el corazón consagrado de Nehemías. Él habla de que es siervo de Dios. Señor, escucha mi oración. En ningún momento de la oración, él dice: bueno, yo soy una persona importante acá. Yo tengo influencias. Así que voy a hablar con el rey y él me va a dar soluciones. ¿Podría haberlo hecho? Alguno de nosotros lo hubiera hecho. No, es que yo ya llevo añitos acá y tengo buena relación con él y él. No, él se inclinó, él lloró, él ayunó, porque sabía que el único que podía cambiar esa situación, y porque él estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso, hermano, nosotros debemos de tener un corazón consagrado a Dios, un corazón confiado en Dios, un corazón apartado, un corazón que se limpia, que se aparta del pecado, que limpia sus ojos, que limpia sus oídos, su boca, porque sabe que Dios está presente. Y arrepentirnos cuando pecamos, porque lo hacemos. Entonces, debemos de aprender de esta oración. Él está totalmente comprometido con Dios. No le importa perder lo que tiene. Y le pide a Dios: Señor, dame éxito. Porque mientras él oraba, él clamaba, el Señor le fue revelando lo que iba a hacer. Es ahí en el cuarto secreto donde Dios te va hablando, donde te va diciendo. Y ahí recién él dice quién es. Ahí recién él dice que es un copero. ¿Se da cuenta? Lo contrario a nosotros. No, déjamelo a mí nomás, yo voy a ver. Entonces, nosotros no recibimos porque pedimos mal. Porque no nos limpiamos del pecado. Porque no amamos lo que Dios ama. Nosotros debemos de amar las almas. Debemos pedirle, Señor, que crezca, que muchos vengan al conocimiento de Dios, que esa puerta se abra y se encuentren contigo, Señor, que se encuentren con tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos reflejar tu presencia, nuestro rostro, nuestra mirada, puedan verte a ti, ponerlo a Él, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a pedir. Hay 3 clases de siervos de Dios. El esclavo que sirve por temor. No, hay que hacerlo porque nos va a pasar algo. El asalariado que sirve por un sueldo. No, yo estoy aquí por la platita nomás. No, tenemos que amar
al Señor y amar lo que Él ama. Quizás para usted, hermano, que alguien se vaya, que alguien ya no milite en los caminos del Señor, o sea, pero no para Dios, porque a Él le duele profundamente, y ese dolor nos debe de doler a nosotros también. Decir, esta hermana, este hermano ahora está en el mundo, está tomando otros caminos. Yo me entristecía mi corazón. Hay una dama ya que vive dentro del barrio y no sé si se congregará. Y hace 48, para los 49 años, que yo tuve un impasse con ella. Éramos hermanas. Y me la encuentro en la feria. ¿Y sabe cuánto ve? Es como que me ve y se va por allá. Y me produjo pena. Y en 39 años ha llenado de odio su corazón. No ha dejado que el Señor la sane. Y yo le pedí perdón. Yo soy libre de eso. Porque podría decir, anda a pedirle perdón. No, yo le pedí perdón. Pero, hermano, ¿por qué? Si pudiendo disfrutar de la vida abundante que Dios nos da, no quedamos anclados allá. Es que a mí me hicieron, pero ella también hizo. Entonces, que esas cosas no nos quiten la presencia, el gozo, la alegría y amar la obra de Dios, amarla por sobre todas las cosas. Entonces dice que el asalariado sirve por sueldo, pero el hijo sirve por amor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Tenemos que servirlo a Él por amor. Lo que tenga que hacer, lo haré, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, Nehemías fue un hombre verdaderamente consagrado a Dios, hizo las promesas de Dios una meta para sus propias expectativas. Los propósitos de Dios, Él los puso como sus metas. Que este año, hermanos, nosotros también podamos ponernos como meta el propósito de Dios con su obra. Ya dejemos de orar solamente por nosotros. Alegrémonos cuando entran personas. Nos alegramos mucho el domingo pasado cuando entraron nuestros hermanos, que no los sé nombrar en realidad. Vamos a tener que aprendernos bien sus nombres. Nos alegra de que puedan, ¿no es cierto?, cobijarse bajo las alas del Señor. Y entonces, este Nehemías era un hombre consagrado, que hizo de los propósitos de Dios sus propósitos. Y la angustia que sintió, percibió al recibir que la obra del Señor estaba trazada, muestra cuán celoso era con el nombre y los planes de Dios. Porque si algo se ve mal, hermano, van a hablar del nombre de Dios. Y mira, si esos son evangélicos, y mira, están ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, eso pesaba sobre el corazón de Nehemías. ¿En quién en qué basaría usted sus expectativas? ¿Su futuro en qué lo basa? Lo tenemos que basarlo en el Señor, en los planes que Dios tiene para ti. Hermano, ninguno es menos. Ninguno es despreciado por Dios. Dios tiene un plan que tú tienes que llevar a cabo. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando ve el atraso en la obra de Dios? ¿Somos afectados? ¿No? Que ore el pastor. Para eso lo contrataron. Que oren los líderes. Es un compromiso y una responsabilidad de todos nosotros. Todos nosotros. De que la obra de Dios, ¿no es cierto?, se cumpla. ¿Y qué podemos decir de Nehemías? Fue un hombre emprendedor, de perseverancia y oración. Fue un brillante proyectista, organizador y motivador. Bajo su liderazgo se construyó el muro alrededor de 52 días. Yo le voy a pedir que usted lea los otros capítulos y se entere cómo el Señor respondió
la oración. En el capítulo 2 ya está la respuesta. Cómo el Señor le dio éxito. Y más de lo que Nehemías pensaba. Y se construyó el muro, dice, en 52 días. Como líder político, la nación fue reformada y hubo un despertar religioso. Dice que mantenía calma cuando había mucha presión. Y eso se logra en las manos de Dios. Porque nosotros logramos, no, es que estamos ahí, nos ponemos histéricos. El hombre de Dios va a mantener la calma. Ese que era él. Y podemos aprender, el primer paso de cualquier empresa es la oración. Cualquier cosa que usted quiera emprender, debe orar. Cualquier cosa para cada día, debemos partir el día orando. Ya se nos ha dicho con mucha repetición. Las personas que actúan bajo la dirección de Dios pueden lograr tareas imposibles, solo de la mano de Dios. Hay dos partes en el servicio verdadero a Dios: hablar con Él y caminar con Él. Cierren sus ojos. Oh Señor, precioso Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú nos motivas, Señor. Estamos iniciando un año con muchas expectativas, con muchos sueños, con muchos desafíos. Pero aquí tu palabra nos habla de un hombre apasionado, de un hombre que lloró, que quebrantó su corazón, que se dolió porque tu obra estaba detenida, porque no se estaban logrando tus deseos, Señor. Oh Rey bendito, empápanos de ese amor por tu obra. Empápanos, Señor, de tus planes, que podamos conocerlos, que podamos caminar por tu voluntad, que podamos hablar contigo con sinceridad, que podamos, Señor, quebrantar el corazón, que podamos humillarnos, porque solo tú tienes la respuesta, solo tú tienes la ayuda, solo tú nos guiarás por los caminos, Señor, verdaderos, y nos llevarás al éxito en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a orar, a ser perseverantes, ayúdanos a ser apasionados con tus cosas, Señor. Ayúdanos a ser fervorosos, a tener fe, a insistir, a ser inoportunos, Señor. Cada día estar ahí buscando, Señor, tu rostro, y veremos tu gloria, veremos la respuesta, Señor, al tiempo que pasamos en tu presencia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a orar. Ayúdanos, Señor, también a ayunar. Ayúdanos a sacar tiempo en tu presencia, con lloro, Señor, con lágrimas, de aquellas cosas que son difíciles para nosotros. Poder ir a tu presencia, Señor, doblada nuestras rodillas, inclinado el corazón. Oremos por tu pueblo, oremos por tu obra. Tú tienes planes, Señor, para esta congregación. Tú nos has mostrado tus planes, Señor, que la harás crecer, Rey, porque tu obra no es obra de hombres, Señor, porque lo tuyo permanece.